Muy buenos días, muy buenas tardes. Quizá para muchos hermanos ya entrando en la noche. Hoy, domingo 3 de septiembre, recibimos con mucha alegría a nuestro querido hermano Tomás Carlos Barriga, que lo estaremos presentando formalmente dentro de un rato, después de escuchar la invocación por nuestro hermano José Álvarez. Adelante, hermano. Le voy a pedir al público que cierre los ojos, haga un acto de concentración, dedicando estos trabajos a toda la humanidad. Adelante, hermano José. Gracias, Magali. Que me hagan dos respiraciones lentas y profundas. Y mentalmente repitan después de mí cada frase. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, muchas gracias. Sí, Bueno, placer. hoy tenemos al hermano, como le dije, Tomás Carlos Barriga, con una charla sobre meditación. ¿Qué es? Lleva por título la charla: ¿qué es realmente la meditación? ¿Quién es nuestro querido hermano Tomás Carlos Barriga? Es miembro de la Sociedad Teosófica en Perú desde el 1994. Es un estudioso de el material teosófico. Además, es un comunicador social en ciencias de la educación. Actualmente está haciendo su doctorado en psicología. Pero lo más bello del hermano, así es que agradezco en este momento, mi querido hermano, que estés aquí con nosotros con esta charla, que es uno de los puntos quizás para un estudiante de teosofía que más trabajo le lleva, la meditación, porque esa mente es tan bailarina que no nos deja tranquilos. Pero qué gracia que está usted con nosotros para instruirnos en este trabajo. En este momento, hermano, los micrófonos son suyos. Adelante, hermano. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí y formar parte de estos domingos teosóficos. Eh, sí, el tema es muy conocido y a la vez creo que todos los que en algún momento hemos tratado de meditar, también es un tema que en algún momento o de alguna manera nos frustra. Como bien mencionó la hermana Magali, pues la mente se inquieta, ¿no? Y es el principal opositor de que podamos meditar. Esta conferencia surge precisamente a partir de algunas preguntas de muchos hermanos en Perú que eh, tienen, digamos, algunas confusiones o que han tenido algunas confusiones en relación al tema de la meditación, porque se le llama meditación a muchas cosas, porque nuestro lenguaje hecho para comerciar y relacionarnos, a veces es insuficiente para explicar cosas muy espirituales o abstractas, y porque una misma palabra, en castellano, pero pasa en todos los idiomas, ¿no? Una misma palabra en realidad puede entenderse de muchas maneras y puede entenderse con muchos significados, ¿no?
Por eso el título pretencioso, ¿no? Porque es un título pretencioso, yo lo leo y yo mismo me doy cuenta. ¿Qué es realmente la meditación? Parte de la pretensión de que uno sabe qué cosa es realmente la meditación, ¿no? Y lo que voy a hacer en realidad es una aproximación a partir de textos teosóficos, a partir de el budismo, a partir de un poco el hinduismo, pero principalmente a partir de la teosofía, de la explicación que da la teosofía acerca de lo que es la meditación y de lo complejo que es, porque no solo es ponernos a elevar nuestro pensamiento con cosas espirituales. La meditación tiene varios niveles y los más complejos son difíciles de convertir en palabras. Por eso, como en todos los conceptos abstractos y espirituales, nos valemos de metáforas y de aproximaciones, ¿no? Metáforas como, por ejemplo, el sendero. Vamos, me confirman si hay algo que no se escucha o si algo donde tiene que bien, me confirman recorrer y empezar. Pero es pues una metáfora. Todo bien, Algunas cosas que hermano. justo vamos a ver porque tiene muchas gracias. Entonces, empecemos, ¿no? Uno de los problemas que tenemos frente a abordar el tema de la meditación es que le llamamos meditación a muchas cosas, ¿no? Pero partamos de lo real. Lo real es que los seres humanos vivimos con nuestra mente agobiada por innumerable cantidad de situaciones, ¿no? Familia, problemas, trabajo, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras frustraciones, que generan también una serie de eh, acciones, emociones, que pues no nos dan paz y no nos dan tranquilidad, ¿no es cierto? Y todos, ¿no? De alguna manera nos vemos imbuidos en ansiedad, ocupándonos en miles de cosas, tratando de lograr cosas, ¿no? Y nos sentimos satisfechos cuando logramos y frustrados cuando no logramos, aferrándonos a las cosas que vamos consiguiendo, siendo agresivos, incluso en buena intención, siendo agresivos con lo malo, ¿no? Siendo agresivos frente al mal, que también es agresión, por supuesto. Así se nos va la vida. La mayoría de las personas desperdiciamos esa vida en una lucha intensa que una vez que llega el fin de la vida, pues no digo que no ha servido para nada, pero no ha servido de mucho en realidad para el desarrollo de nuestro ser interno, lo que en teosofía llamamos nuestro yo superior o nuestro ser verdadero. Entonces, este hecho ha logrado que en nuestra sociedad actual se llame meditación a muchas cosas y siempre se le considere un sentido positivo a la meditación, ¿no? Cuando reflexionamos, decimos estamos meditando. Y reflexión sabemos que es un proceso intelectual de deducciones, inducciones, conclusiones, inferencias, que también le llamamos meditar. Estoy meditando en un problema, ¿cómo resolverlo, no? Y llamamos meditar a la relajación, a sentir nuestro cuerpo, a, de alguna manera desapegarnos de él, ¿no? Cuando estamos concentrados en una idea que puede ser muy espiritual o no, también le llamamos meditación. Y en términos religiosos o místicos se le llama también meditación a la contemplación, ¿no? Al hecho de estar en un estado de semitrance, eh, imbuido por algún concepto trascendente o por algún arrobamiento místico, ¿no? Probablemente podamos seguir, ¿no? Hay más cosas a las cuales también le podemos llamar meditación. Pero la sociedad actual, como decía, no sé si en otros países de Latinoamérica o en España pasa lo mismo, pero aquí en el Perú, en el ambiente de los negocios, hace ya algunos años se ha puesto muy de moda la meditación como parte del estudio y el desarrollo gerencial de las empresas, ¿no? Por una serie de beneficios objetivos que tiene eh, a algo que le llamamos meditación de diferentes maneras, en reducir el estrés, conocernos mejor, tener mayor estabilidad emocional, dormir mejor, ¿no? Estar de mejor ánimo, poder concentrarse mejor también en las cosas del trabajo, estar menos deprimidos, controlar la ansiedad. Es decir, todas aquellas maravillas que nos da un estado de tranquilidad mental y al cual contribuye
la meditación. De ahí que se ha puesto, bueno, de moda es un decir, porque es una cosa muy antigua, tiene varias décadas, pero en el campo empresarial, en el Perú, se ha vuelto, por ejemplo, muy de moda a los grandes gerentes, a los presidentes corporativos, a los CEO, tener sesiones de mindfulness, ¿no? O sea, de meditación, de atención plena, como le llaman, y hacer coaching y hacer una serie de actividades en busca de, no de algo espiritual, sino en busca de mejores resultados en su vida de negocios, ¿no? Más tranquilidad, más creatividad, más inteligencia emocional, en fin. Si bien es cierto, esto es verdad, o sea, funciona. Creo, es una opinión propia, personal, eh, que también contribuye a un abaratamiento, a una simplificación, a una disminución del valor real que la meditación tiene, a pesar de que tiene un uso práctico como lo estamos viendo. Por otro lado, podría ser también una difusión, ¿no? Es mejor, mejorar la vida de las personas es algo bueno, así sea de manera superficial. Pero bueno, eso es una discusión que podemos tener en otro momento. Pero la sociedad valora la meditación eh, por por los resultados físicos, emocionales, mentales que surgen como resultado de esta, ¿no? La meditación. Cuando hablamos de teosofía o cuando hablamos de meditación como una técnica o un método para ascender a aspectos más espirituales o más profundos de nuestra propia realidad. La señora de Leigh Gardner, ¿no? Una especialista en meditación inglesa, decía que, teósofa, decía que es la forma más sencilla de explicarlo. Es un procedimiento para alejar la mente de su exclusiva preocupación por los acontecimientos de la vida diaria y conducirla hacia lo concerniente a las realidades espirituales. Es una definición muy simple, pero que implica varias cosas. Implica que existen realidades espirituales, existe que dentro de nosotros podemos acceder a ellas a través de un método llamado meditación y que la mente juega un papel importante en ella, ¿no? Porque la mente está ocupada siempre, brincando de un lado a otro, como decía la hermana Magali, y preocupándose por todo, ¿no? Nuestra mente, a veces creemos que tenemos una mente controlada, pero nosotros no controlamos nuestra mente. En realidad, hasta podría afirmar que no tenemos un pensamiento, sino que el pensamiento es a través de nosotros. Porque si yo quiero pensar, si yo no quiero pensar en algo, el pensamiento no me hace caso, sigue pensando en aquello que me agobia, ¿no? El pensamiento se va, yo comienzo a hablar de una cosa, creo que nos pasa a todos. Ahí me pasa mucho cuando dicto clases en la universidad, que estoy hablando de una cosa y me hacen una pregunta y me voy a otra, y de ahí me voy a otra, y de ahí me voy a otra, y en unos 10 minutos no sé cómo llegué a donde estoy. Porque la mente es así, ¿no? Busca, relaciona, brinca. Pero esa mente, ese bullicio de la mente permanente, eh, no nos permite ver cosas que también hay dentro y que normalmente requieren esa calma que la meditación puede dar. La señora Blavatsky, de una manera más ética, decía que meditación es el inexpresable anhelo del hombre interior por el infinito. Hay algo dentro de nosotros que anhela el infinito, que anhela eso que llamamos Dios, que anhela eso que llamamos logos, cosmos, universo. Somos parte de algo de lo cual queremos ser parte. Y la meditación es ese anhelo, es una técnica para lograr ese anhelo. Ahora, continuemos con esto, ¿no? La meditación no es algo nuevo, no es algo que surge con el método Silva de control mental en los 80. La meditación es muy antigua, y las civilizaciones antiguas como la India, por ejemplo, y otras, han desarrollado técnicas de meditación muy efectivas, muy eficientes, desde hace ya literalmente miles de años. Los métodos budistas, por ejemplo, de la meditación, están orientados a superar el gran problema del budismo, ¿no? La ignorancia. Entonces,
La meditación, en el caso del budismo, suele estar dirigida a superar la ignorancia acerca de la existencia. La meditación implica descubrir qué soy, qué hay dentro de mí, ¿no? ¿Por qué sufro? ¿Por qué, porque hay cosas que deseo? ¿Por qué hay cosas que no me gustan? Eh, Porque vivir en esa ignorancia, ¿no? Dice el budismo, es la causa de la atención errónea y de los sufrimientos y renacimientos repetidos. En la filosofía budista, la meditación es un método, una técnica concreta para eh, librarnos de la ignorancia. Ahora, el, el noble óctuple sendero que nos plantea el budismo como un método de liberación, ¿no? De iluminación, pone en el último lugar, en el octavo, a la recta meditación, ¿no? Como todos los que conocen un poco de budismo, saben que el noble octuple sendero es, digamos, una especie de norma básica de la práctica del budismo, ¿no? Que hay que practicar, ¿no? Las dos primeras, la recta comprensión y el recto pensamiento, son aspectos de búsqueda de sabiduría, de conocimiento, ¿no? La recta palabra, acción y ocupación tienen que ver con el trabajo de la acción, y el esfuerzo, atención y meditación tienen que ver con nuestro acceso a, con el uso de la mente, con el acceso a lo superior, ¿no? Entonces, esta recta meditación como conclusión de las prácticas rituales o místicas del budismo, se proponen como objetivo final, ¿no? La meditación es el objetivo final, la recta meditación nos va a permitir lograr esa iluminación, según el budismo. En el Dhammapada, por ejemplo, este texto sagrado budista dice lo siguiente: no existe meditación para el que no posee conocimiento. No existe conocimiento para el que no medita. Aquel en quien existen meditación y conocimiento, ese en verdad está cerca del nirvana. Es interesante cómo forma un círculo aquí, ¿no? No puedo meditar si no conozco, y no puedo conocer si no medito. Entonces hay una práctica aquí constante, ¿no? Sí, que se retroalimenta. Es la base de una... Es la visión del budismo en relación a la mente. No es la única, ¿no? Desde los Yoga Sutras de Patanjali, so, se le asignan en realidad varias épocas, ¿sabes? Se sabe poco de Patanjali. Se sabe que es un recopilador de textos sagrados, estudioso o relacionado a los Upanishads, en fin. Pero en los Yoga Sutras, que son estos reglamentos para lograr esta reunión, este yoga, eh, Patanjali da una serie de normas, igual que el noble octuple sendero budista, da una serie de pasos, ¿no?, que hay que seguir para lograr el desarrollo de nuestro ser interno y conectarnos con aquello que es el universo, el cosmos, Dios o como queramos llamarlo. La ventaja o la virtud de la técnica de Patanjali es que es posible practicar, ¿no? Crea uno o no crea, sea uno creyente o un agnóstico, siempre que uno esté animado por un intento verdadero de conocer, con un espíritu de investigación, ¿no?, determinado a descubrir la naturaleza de lo que tengo dentro y de la mente, entonces puedo aplicar las normas dadas por Patanjali. Cuando nosotros queremos, yo solía escuchar a veces a algunos conferencias filósofos por aquí, que decían, ¿no?, cuando uno quiere estudiar, pues no sé, un elemento químico, ¿qué hace? Va a un laboratorio, pues, ¿no? Y prueba, ensayo, la pipeta, tubos de ensayo. Si uno quiere investigar problemas físicos, pues va pues a la experimentación, ¿no es cierto? Y hay instrumentos que miden pues, temperatura, altura, presión, lo que fuera. Pero cuando uno quiere estudiar la mente, cuando uno quiere estudiar la conciencia, cuando uno quiere estudiar
lo que tenemos dentro, que sabemos que tenemos dentro, aunque no podamos definirlo con palabras científicas materialistas, necesitamos instrumentos que precisamente no están, pues, en el campo de la física o de la química. Esta investigación interna acerca de lo que es en esencia nuestra mente o nuestra conciencia, para Patanjali es la meditación, ¿no? Es esta búsqueda. Ahora, rápidamente, mi intención no es ahondar demasiado en este tema, pero en los yogas de Patanjali se establecen igual 8 niveles en los cuales nosotros podemos alcanzar la iluminación. Y los paso rápidamente, me interesa más el número 7, que es la meditación. El primero son principios éticos, llamas, que son no violencia, honestidad, ¿no? Que implica no robar también, no ser demasiado apasionado y desapegarse de lo material. Ese es el primer nivel, ¿no? Y eso hay que trabajarlo, eso podemos trabajarlo poco a poco, ¿no? El segundo nivel, ni llamas, que son reglas ya particulares del individuo. Limpieza interna y externa, contentamiento, entusiasmo, estudio, autoconocimiento y entrega, o sea, conocimiento de que hay algo superior, que vale la pena y que está por encima de nosotros. Ahora, esto es interesante porque eh, muchas veces yo he conversado con algunas personas que son agnósticas, no que teas, agnósticas, que no saben, que no creen, eh, y a pesar de su total rechazo a todo lo que parezca religioso, perciben o sienten o creen, a pesar de que no creen en un Dios determinado, sienten que hay algo superior, algo que escapa al entendimiento humano, pero que de alguna manera ordena el cosmos y que de alguna manera es visible o perceptible en la vida misma, ¿no? Tercer nivel plantea este yoga son las posturas, es decir, controlar el cuerpo para poder controlar la mente. Cuarto, son las técnicas de respiración que Patanjali explica, ¿no? Explica bastante bien, de manera interesante, con la intención de controlar nuestra energía. El nivel es el retiro de los sentidos para que la conciencia y la mente se alejen de cualquier distracción externa, ¿no? Es decir, una calma mental. Podríamos tal vez llamarla concentración, podríamos llamarla Patanjali le llama retiro de los sentidos, porque los sentidos son los que nos conectan con el mundo físico, ¿no? Pero de alguna manera, en un estado de paz, de tranquilidad, o lo que nosotros llamamos en realidad meditación en estas épocas, ¿no? Sentarse en un lugar, elevar su mente y tratar de no sentir, de no emocionar y ubicar en lo más elevado que podamos de nuestra mente el pensamiento o la conciencia, podría relacionarse con esta idea de dejar de sentir en lo externo, ¿no? El sexto punto es la atención plena y concentración, ¿no? La mente va hacia un lugar y se aísla en la conciencia de todo lo demás. El séptimo, recién es lo que lo podemos llamar meditación. Y todo es un paso progresivo. En la meditación, y acá nos describen algo que normalmente no pasa cuando nosotros meditamos. Nosotros normalmente le llamamos meditación a veces solo a ponernos en el punto 3, es decir, ponernos en una posición determinada y relajarnos. Y eso le llamamos meditación. A veces al punto 4, ¿no? O al 5. O a veces llamamos meditación solo el hecho de tranquilizar nuestra mente o de poder concentrarnos en una idea, ¿no? Dharana o Patejara. Pero la meditación, desde el punto de vista de los Yoga Sutras de Patanjali, es algo mucho más profundo, es algo en lo cual el tiempo se detiene, ¿no? Y es una evolución de Dharana, es una evolución de la concentración plena. Desaparece en la meditación la concentración, el espacio, el tiempo. Entonces y solo entonces aparecen las respuestas a las preguntas trascendentes. Y a veces, no sé si, yo estoy seguro que acá hay varios practicantes de la meditación y otros que no son practicantes de la meditación,
Pero los meditadores, los que meditan regularmente, suelen en algunos momentos tener experiencias de algún tipo. A veces reales, a veces producto de nuestra propia mente e imaginación. Pero normalmente quienes han tenido algún tipo de experiencia en meditación, de haber comprendido algo, cosa que sucede cuando quiere comunicarlo, y esto pasa mucho, no puede, porque no tiene palabras. A esa experiencia que uno puede alcanzar en meditación, muy contadas veces, o bueno, dependiendo las posibilidades de cada quien, a veces son incomunicables, ¿no? Solo se sabe que ha tenido una experiencia, pero no puede decir absolutamente nada más. Y el objetivo de Patanjali es que lleguemos en el proceso de liberación al punto, ¿no? Es éxtasis místico, ¿no es cierto? La iluminación, el sentirse uno con el universo, el sentir el yoga, es decir, la unión con el todo, donde nuestra conciencia se funde con la conciencia de luz. Es el objetivo final de la meditación. Esto a partir de los Yoga Sutras de Patanjali. Pero el yoga en general, dentro del hinduismo, es una búsqueda de esa unión. Y la meditación en ese proceso juega un papel importante, ¿no? Diversas culturas, diversas religiones han creado sus propios métodos, ¿no? La cultura china, por ejemplo, las culturas orientales, han creado sistemas de meditación en movimiento, ¿no? En el budismo Zen, en Japón, los koanes, estos poemas filosóficos absurdos, precisamente lo que hacen es tratar de acceder a un aspecto de nuestra mente que no es racional, que no es precisamente lógico. Y es por eso que en estos pequeños poemas, ¿no?, del budismo Zen, su irracionalidad, ¿no?, buscan precisamente acceder a esos aspectos más espirituales, más abstractos, ¿no? Donde la mente en sí se pone en conflicto, pero es algo más interno lo que busca o encontrar una respuesta. Incluso en el cristianismo, ¿no?, se habla de esos niveles a los cuales podemos acceder. En una de las cartas de Pablo, el apóstol tardío, eh, Pablo escribe a los seguidores en diferentes ciudades acerca de que es necesario hacer despertar Cristo en nosotros, dice, ¿no? No Cristo como persona, no Jesús, no individuo, sino el Cristo que tenemos dentro. Cuando Cristo despierta en nosotros, actuaremos bien, dice Pablo, no porque seamos buenos, sino porque Cristo que está dentro de nosotros actúa bien. Podríamos identificar también algo de Samadhi y de estos aspectos que los cuales estamos hablando y que Patanjali describe tan bien, del éxtasis místico, ¿no?, de algunos místicos cristianos que han alcanzado ese contacto espiritual con Dios que después les es imposible comunicar, del cual estuvimos hablando. Llegar a conocernos a nosotros mismos, acceder a aspectos de nuestro mundo interno que no conocemos, pero que están allí y que son enormemente valiosos, a esa parte que es inmortal en nosotros y pura, esa es la promesa de todas las tradiciones místicas del mundo. De alguna manera, bueno, Anibesan, la señora Blavatsky, muchos de sus trabajos están abocados a eso, a demostrar que todas las religiones tienen en esencia una verdad común. Y esa verdad común es precisamente acceder a aquel aspecto de Dios que tenemos dentro, para darle un nombre, ¿no? Yo sé que hay personas que a veces, cuando yo utilizo la palabra Dios o cristianismo, inmediatamente ponen una barrera, pero estamos hablando en sentido amplio, en la creencia y en la religión, ¿no? Pues bien, las religiones, todas las tendencias místicas, todos los pensamientos filosóficos orientados a la vida espiritual, nos ofrecen eso, nos prometen un acceso a algo que está allí, pero que no lo podemos aprender por la vida que tenemos tan centrada en lo externo. Pues bien, lo decíamos al comienzo, ¿no? Meditar con fines espirituales, lo que tratamos de hacer en teosofía, por ejemplo,
acceder a nuestro yo superior, acceder a un contacto con cosas que se encuentran por encima de nosotros, asume que aceptamos dos ideas. Uno, que somos seres somos seres, ¿no?, que tenemos aspectos superiores que están dentro de nosotros. Hay cosas que están dentro de nosotros a las cuales podríamos acceder. Por lo tanto, somos seres duales, ¿no? Y es posible que una naturaleza alcance a la otra. Si no asumimos eso, la meditación no sirve. La meditación sirve porque estamos asumiendo de que, en primer lugar, yo tengo una vida, una mente, una manera de ser, pero hay algo dentro de mí que es más valioso, más profundo, más grande. Pero yo puedo acceder a eso. A pesar de que normalmente no tengo acceso, pero puedo acceder a eso. Y eso le da sentido a la meditación. En Teosofía normalmente hacemos este cuadro que quienes han tenido algún contacto con la teosofía seguramente conocen, ¿no es cierto? Tenemos una personalidad, donde está la mente concreta, las emociones, el cuerpo físico, ¿no? Y tenemos algo que nosotros le llamamos yo superior, que está compuesto, pues nuestro alma buddhi y mana, ¿no es cierto? La mente pura, la intuición y la voluntad espiritual. Pues la meditación es ese intento de contacto. Pero ¿cómo hago contacto si no hay contacto? Hago contacto precisamente porque lo de abajo, la mente, las emociones y el cuerpo físico, deben estar calmadas. Porque acá, por ejemplo, el dibujito, este dibujito del cuadrado y encima el triángulo, es muy útil para explicar ciertas cosas. Pero es confuso, como toda metáfora, como todo intento mental de explicar cosas que están más allá de la mente. Es limitado, ¿no? Porque esto diera la impresión de que la personalidad está separada del yo superior. Y entonces yo me uno al yo superior con la meditación. Pero eso es un error, porque no están separados. Yo pongo los planos uno sobre otro para entenderlos, pero en realidad todo está interpenetrado. Esto se parece más a un foco de luz cubierto con papeles de celofán de diferentes colores, ¿no? Al punto que se oscurece y la luz ya no sale. Y todo está interpenetrado, por supuesto. Entonces, la meditación cumple un papel de ir sacando, de ir transparentando los papeles de celofán más externos, al punto de que esa luz que ya tenemos dentro no está afuera, no tenemos que alcanzarlo, ¿no? Esa luz que ya tenemos dentro pueda mostrarse y podamos verla, porque a veces no la percibimos, no percibimos nuestra luz interna. Otra forma de entender las metáforas acá, como ustedes saben, nos ayudan mucho, es tratar de enfocarlo a partir de la conciencia, ¿no? Cada uno de nosotros se siente consciente, a veces lo es, ¿no? Se siente autoconsciente, sabemos que estamos aquí, sabemos cómo nos llamamos, sabemos qué estamos haciendo, en fin. Y asumimos que nuestra conciencia está separada de la conciencia universal, de Logos, ¿no? Y entonces se usa mucho esta metáfora de que la naturaleza del Buda es precisamente romper esa vasija donde se encuentra nuestra conciencia individual. La conciencia del yo está dentro, yo estoy dentro, y yo siento que estoy separado de todo lo demás porque tengo esta cubierta, esta vasija. Destruir el yo es disolver esta vasija, romper esta vasija. Ahora, si yo lo comparo esta conciencia con el aire, por ejemplo, ¿hay diferencia entre el aire que está fuera de la vasija y dentro de la vasija? No, no hay diferencia, es el mismo aire, asumiendo que la vasija esté abierta, por supuesto. Pero en esencia es el mismo aire, pero uno está separado del resto. Eso es un poco lo que pasa con nuestra conciencia. Ahora, esta vasija, ya si lo queremos en la analogía acercarla más a nosotros, es una vasija viva, no una vasija sólida, es una vasija viva, compuesta por nuestro yo, o puede decir compuesta por nuestra mente, nuestros pensamientos que van de una cosa a otra, por nuestras emociones,
y por la mezcla de ambas, que generan pues el Kamamanas y que hacen que sintamos y pensemos y sintamos todo el tiempo diferentes cosas, brincando de una a otra. Imaginémonos una vasija hecha de mente y emociones, que no deja mirar o que no deja contactar nuestra esencia elemental con la esencia elemental de todo lo demás. Eh, pues bien, esa es otra forma de ver este proceso. La meditación, entonces, también es una forma de tranquilizar, de ir disolviendo esta vasija emocional mental e ir acercándonos a la naturaleza propia, a nuestra propia naturaleza, mejor dicho, ¿no? O a lo que en el budismo se llama naturaleza de Buda, ¿no es cierto? La conciencia plena de que en realidad no hay ninguna separación. Hay, por supuesto, otras metáforas que también nos sirven, ¿no? Como la gota de agua y el océano. Una gota de agua que se siente individual y dice, yo estoy separada, yo soy única, ¿no? Eh, pero esa gota de agua, cuando entra al océano, ¿se disuelve? ¿O solo se disuelve la pequeña burbuja alrededor de la copa, de la gota de agua? Y la gota de agua deja de ser gota de agua y se vuelve mar. No pasa al revés. O sea, no es que deja de existir, sino que se convierte en algo que siempre ha sido, ¿no? En algo muchísimo más grande. Ese es el trabajo interno, ese es el trabajo espiritual, el trabajo del cual siempre habla la teosofía y también algunas agrupaciones religiosas y otras no tan religiosas. Eh, pero esa es la búsqueda humana, la búsqueda de la humanidad, la búsqueda de la humanidad a través de la historia, además, ¿no? Nos damos cuenta cuando esa vasija se rompe, cuando la gotita de agua se funde en el mar. Nos damos cuenta al final que nunca fuimos distintos, que nunca estuvimos fuera, que nunca estuvimos separados, pero que ahí viene la idea de Maya y ilusión, lo creímos, ¿no? Pensamos que estuvimos separados. Pues, esta verdad espiritual que buscamos, esta búsqueda espiritual, este bichito que nos hace buscar algo más grande que nosotros para que nuestra vida, para que la vida tenga algún sentido, no es complicada ni esotérica, ¿no? Si bien es cierto, el conocimiento, el estudio, nos acerca a comprender mejor la realidad. Esta verdad espiritual no es esotérica ni complicada, ¿no? No nos convertimos, no nos transformamos en Buda, sino que gradualmente dejamos de vivir engañados de que no lo somos. Esto me hace recordar mucho las palabras de Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti solía decir que no teníamos que esforzarnos, no tenemos que esforzarnos por liberarnos. El esfuerzo implica varias cosas, implica anhelo, yo quiero, y voy a acumular cosas, esfuerzo, energía, trabajo, conocimiento, para lograr ese algo que yo anhelo, ¿no? Y dice, eso puede darnos muchísimas cosas. Decía que Krishnamurti, claro, eso te va a hacer más erudito, te va a hacer un montón de cosas, pero no te va a dar la iluminación, porque no es una acumulación. La iluminación no llega, ¿no? El conocimiento de lo superior no llega por acumulación, sino llega por conciencia. Lo que tienes que hacer, decía él, es darte cuenta, despertar, darte cuenta de lo que realmente eres, ¿no? No es algo que vas a alcanzar. Y por supuesto, esta afirmación está explicada en algunos de los tópicos que vamos a ver más adelante. El conocimiento sí, nos va diluyendo el engaño, nos va diluyendo la ilusión, que no es una ilusión inexistente, ¿no? O sea, repito, pero creo que es importante porque es una confusión bien grande que existe. Se dice que el universo es maya, todo es maya, está bien es maya, es que todo es ilusión, nada en realidad importa. Pero sí, el universo es maya, el universo es ilusión, todo lo que percibimos fuera de nosotros es ilusión, pero no es ilusión porque no exista, sino es ilusión porque no la vemos como es. En nuestra ceguera la vemos distorsionada, la vemos limitada, ¿no? El conocimiento, la meditación nos va a ayudar a mirar el mundo tal como es, a ir disolviendo el engaño, no dándonos cuenta que el mundo no existe, porque sí existe.
No lo vemos como es. Esa es la idea. Pero continuemos. Esto es como una respuesta a algunas preguntas, como decía al comienzo, ¿no? De algunos hermanos. ¿Y cómo meditamos? ¿Cómo debemos meditar? ¿Hay meditaciones buenas y meditaciones malas? ¿Se puede meditar en grupo? Si es algo interno, ¿se puede meditar en grupo? ¿Se puede meditar en la respiración? ¿O mejor meditamos en la unidad? ¿O mejor oramos? ¿No? Eh, el asunto es que buscamos técnicas, pero buscamos técnicas porque no tenemos comprensión. Eso también lo decía Jiddu Krishnamurti. Buscamos técnicas porque no comprendemos, porque no vemos la verdad. Y como no vemos la verdad, buscamos formas, pues buscamos puentes, ¿no? Buscamos puentes. Sabemos, por conocimiento tradicional, por sabiduría perenne, por teosofía, que esa realidad está dentro de nosotros mismos, pero no podemos acceder a ella fácilmente, ¿no? Podríamos accederla. La muerte decía, no te esfuerces, no pienses, no estudies, lo que tienes que hacer es despierta. Eh, pero no despertamos, porque la mente sigue funcionando y sigue inquieta y nos lleva de un lado a otro, ¿no? Es ese mecanismo eh, que nos impide acceder a eso que tenemos dentro, pero que aparentemente es imposible de alcanzar. Y las diferentes técnicas que existen para ello son puentes. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es que tu técnica es mejor que mi técnica, ¿no? Acá funciona lo mismo que funciona en la medicina occidental, ¿no? O una pastilla me puede hacer bien a mí para curar mi dolor de cabeza, pero a otra persona no le hace nada, porque la medicina también depende mucho de la persona a quien va a ser aplicada. No todo funciona lo mismo con todos, porque no todos tenemos la misma naturaleza, ni física, ni emocional, ni mental, tampoco espiritual. Mm, entendida esto como mente, ¿no? Y como Buda. Pues bien, todas las técnicas nos pueden servir, por supuesto, de ayuda, pero las técnicas no son la meditación. No, lo que tienes que hacer es sentarte en esta posición, pensar, concentrarte en tu respiración, ¿no? Y tratar de desaparecer. Ya, por eso es una técnica, pero la técnica no es meditar. Yo puedo hacer todo eso y no medito, ¿no? O sea, es decir, la técnica son condiciones. La técnica, la pureza, el pensamiento elevado, todos son condiciones, ¿no es cierto? Es un tanteo en la oscuridad. Y creemos, naturalmente, cuando meditamos, que también es otro error muy típico de todos los que meditamos, es que algún día, meditando, algún día llegaremos a algo, ¿no? Pero la meditación no es algo que podemos hacer. La meditación no es un resultado, ¿no? Se produce espontáneamente cuando hay condiciones. Todas las técnicas están dadas no para meditar, sino para generar las condiciones. Estando en silencio, o con música determinada, estando echado o sentado en flor de loto, sentado con la columna recta o realizando movimientos suaves y acompasados, todos son condiciones. Y habrá condiciones que le faciliten el acceso a esa meditación a algunos y a otros no. Por eso meditar requiere una investigación. Si bien es cierto, hay técnicas estándar, requiere una investigar qué es bueno para mí, ¿no? Yo recuerdo, yo tengo eh, algunos unos males desde chico. Uno de ellos es que tengo una naturaleza alérgica, ¿no? Yo en determinados momentos yo me hago así, inmediatamente se me pone roja la piel, en fin, tengo una serie de alergias desde muy pequeño, manejadas, controladas, pero las tengo. Y el alergista, el médico alergista que me vio, me dijo, lo único que puedes hacer es detectar qué cosa es lo que a ti te genera alergia. De repente el tomate, de repente el chocolate, de repente el sol, de repente el polvo, pero tú tienes que ir investigando cuando tienes un brote alérgico, qué es lo que te genera la alergia a ti, para de esa manera saber a ti, o en tu caso, cómo tienes que manejarlo y qué cosa tienes que evitar. Y un poco de eso pasa en la búsqueda de técnicas, ¿no? O sea, cada uno de nosotros,
si bien es cierto, puede experimentar diversas técnicas, debe de buscar aquella que le es más favorable para el logro de los objetivos, que a fin de cuentas, el primero, el más básico, poder controlar la mente. Que la mente esté calmada no es meditación, pero es una condición. Sin la mente calmada es imposible meditar. Entonces, ¿no? La meditación es una acción. Las acciones son las técnicas que generan las condiciones. La meditación es un estado al cual podemos llegar en un momento determinado. A veces, inclusive, sin necesidad de hacer nada. Y otras veces no. O sea, uno va creando las condiciones. Entonces, ¿es malo meditar? ¿Es malo todas las mañanas levantarse a las 5 de la mañana, meditar? No, no es malo, es generar las condiciones. Mi cuerpo físico tal vez no esté en condiciones de meditar. Mis emociones tal vez no estén en condiciones de meditar. Mi mente, mis pensamientos impuros, mis egoísmos, no estén en condiciones de meditar. Entonces, todo el ejercicio y la técnica que yo realizo en diferentes formas es para generar las condiciones. En un momento, cuando las condiciones se den, la meditación va a darse. Entonces, esto no es, pero hay que hacerlo, porque eso va a permitir generar las condiciones para que se dé en algún momento, para que ese contacto entre mi cuerpo ilusorio, ¿no? Mi personalidad y lo que realmente soy, entren en contacto. En el budismo se dice que el Buda enseñó 84.000 maneras distintas para domesticar la mente. A mí me parece algo exagerado, pero bueno, eso dicen los textos budistas, ¿no? O sea, para calmar la mente, que es el objetivo, hay 1.000 técnicas, ¿no? En el budismo tibetano, por ejemplo, utilizan objetos, recitan mantras y se centran básicamente en ser conscientes de la respiración. Eso está bien, eso está mal, son generar condiciones, volvemos a decir lo mismo. Entonces tenemos que escoger un método, la única forma es experimentar. Tenemos que escoger un método de meditación y probar qué tal nos va. Si estamos bien, si logramos algo, pues seguimos. Y así no logremos nada, tendríamos que seguir. Porque como vuelvo a repetir, no es algo que vamos a lograr como producto de nuestro esfuerzo, sino es una condición que se nos va a dar cuando nuestra naturaleza en todos los niveles sea apta para ello, ¿no? Y se den las condiciones. Ah, esta pregunta también me la hacían algunos hermanos por aquí en Perú. ¿Funciona la meditación en grupo? Si el asunto es acceder a lo que tengo dentro, acceder a mi yo superior, calmar mi mente, la meditación en grupo funciona a lo que hacemos en Teosofía, ¿no? ¿Funciona para qué? ¿Para iluminarte? No, no funciona, porque es una cosa, un trabajo individual. Pero sí funciona para entrenarnos en estas condiciones de calmar la mente, de calmar nuestras emociones, de tranquilizar nuestro cuerpo. O sea, es como decir, ¿no? ¿Ir al gimnasio me va a permitir ser campeón olímpico? No, pero si no vas al gimnasio, definitivamente no lo vas a hacer, ¿no? El gimnasio va entrenando mis músculos, va entrenando mi actitud, va entrenando mi disciplina. En algún momento, si te dan otras condiciones, estaré listo para enfrentarme en una competencia y ganar. Pero el gimnasio solo no va a conseguir eso, ¿no? Entonces la meditación en grupo es algo muy útil, ¿no? En la medida en que va entrenando y va acostumbrando a nuestro cuerpo físico, a nuestras emociones y a nuestra mente a calmarse, a centrarse, un poco concentrarse en ciertas ideas, ¿no? Eh, y por supuesto, aquí, a esta meditación en grupo es a donde llegan muchas veces como máximo estos cursos de meditación para empresarios que abundan tanto en las empresas modernas. Eh, Porque claro, se hace una meditación para eso, para lograr un cambio y un beneficio físico, emocional y mental, ¿no? Pero para más arriba, el camino es individual. Recordemos que el método, como decíamos, solo es una forma, ¿no es cierto? Una forma, un mecanismo. El objetivo es darse cuenta de la ilusión del yo. Y esa
De eso uno se da cuenta cuando la mente, que es el gran destructor de lo real, según la voz del silencio, se calla, se calla. Es difícil callar a la mente, sí, es lo más difícil, ¿no? Eh, Condiciones hay, que es tan difícil, ¿no? Bueno, como decíamos, no hay que forzarse, ni imponerse, ni sentirse paz, ni controlar. No es algo que haciendo fuerza mental voy a meditar, no, eso no funciona, ¿no? Forzando a mi pierna a llegar a hacer un loto. No, eso no es meditar, ¿de acuerdo? Por supuesto, a veces hay gente, conozco algunos hermanos que tratan de meditar y se duermen, ¿no? Eh, por supuesto, hay una serie de condiciones que van a ayudar a que esas condiciones van a ayudar, perdón, a que podamos de alguna manera intentar practicar las técnicas. La purificación incluso ayuda, porque una persona que está llena de odios, de miedos, de pasiones, le va a ser muy difícil concentrarse o le va a ser muy difícil calmar la mente, ¿no? El principal obstáculo es el sentimiento de frustración. ¿Y por qué es un obstáculo el sentimiento de frustración? Porque la mente naturalmente no le gusta sentirse frustrada. Y uno puede meditar por años y no pasar absolutamente nada. Y entonces dice, esto no sirve, esto no es para mí, ¿no? Eh, pero es un error. Porque parte de un error básico, de uno está meditando porque quiere algo. La señora Rada Burnier, decía, y más abajo, más adelante hay una cita de ella que refuerza esto, pero es muy valioso, ¿no? La señora Rada Burnier decía, si tú cuando meditas esperas algo, no es meditación, es ambición, algo quieres. Y claro, si esperamos algo y ambicionamos algo y ese algo no se da a pesar de nuestro esfuerzo, nos sentimos frustrados, ¿no? El otro obstáculo es la inconstancia, que nos ataca también a todos de vez en cuando, ¿no? Qué flojera levantarse temprano y meditar. No tengo tiempo, estoy muy ocupado. Pero todo aquello que tiene valor cuesta, pues. Así que esos son los obstáculos que hay que vencer, ¿no? Los obstáculos probablemente no sean los únicos. Y el gran peligro que tenemos y que todo el mundo experimenta cuando empieza a meditar, es que mientras más quiere meditar, menos se concentra, ¿no? Es bastante común que justo yo estoy bien, estoy tranquilo, pero me voy a poner a meditar. Y en el momento en que me voy a poner a meditar y quiero calmar mi mente y no pensar en nada, es cuando más pensamientos vienen a mi mente. Sin embargo, eso es un engaño. O sea, yo siento cuando voy a meditar, creo que todos lo hemos sentido alguna vez, que vienen más pensamientos a mi mente y la mente no me deja meditar. Me lo hace difícil, ¿no? Por lo menos cuando uno empieza a meditar es así. Pero no es que haya más pensamientos, es que en el intento de calmar mi mente me doy cuenta de todos los pensamientos que están en mi mente todo el tiempo. Cuando yo estoy ocupado trabajando, mi mente está activa en lo que estoy trabajando y otras cosas están volando por ahí, pero no me doy cuenta. Cuando yo trato de no hacer nada, tranquilizo mi cuerpo, mis emociones, y trato de no pensar, es cuando tengo más pensamientos. Pero es porque recién me doy cuenta de este enorme bullicio, de este enorme griterío que es mi mente. Porque mi mente es eso, es un producto de muchísimas cosas que se entremezclan y discuten y gritan, ¿no? Y ese es el gran reto. Ese es el gran reto. Eh, Otra de las cosas que tiene que ver mucho con lo anterior, ¿no? Esta frustración, esta expectativa, es que hay veces en las cuales la meditación sí tiene resultados, pero nosotros creemos que no lo ha tenido, que no ha tenido resultados. Porque esperamos de nuevo las expectativas, de nuevo las ilusiones, ¿no? Yo cuando llegue a tener un vislumbre de lo espiritual, voy a ver fuegos artificiales, mi samadhi, mi comprensión, mi iluminación, se me va a aparecer un maestro de sabiduría, Dios mismo me va a bendecir, yo me voy a poner de rodillas. O sea, mi imaginación vuela tan rápido que cuando tengo una vislumbre de lo espiritual, digo, no, no debe haber sido, porque, y espero otra cosa, ¿no? Nuestra imaginación es fantástica.
Pero no, pues no hay espectáculos, no hay ángeles, no hay ceremonias, no hay gloria, no hay fuego cuando logramos un contacto con nuestro yo superior. No hay nada de eso. Todo es producto de nuestra mente. Y si lo hay, es producto de nuestra mente igual, no es producto propio de la experiencia mística. Eh, Cuando se logra, y eso lo dice también la señora Rada, parece demasiado sencillo para creer, ¿no? Ya desde un punto de vista práctico, la meditación puede lograr mejorar nuestra conciencia, hacernos más conscientes, ¿no? Liberarnos de nuestros condicionamientos, las dudas desaparecen, el sufrimiento cesa, en la medida en que practicamos y meditamos más. Hasta los incrédulos deberían practicar, hasta los totalmente escépticos deberían practicar la meditación, porque su vida sería más provechosa y podrían alcanzar un poco más el bienestar mental y emocional. Incluso se puede extender ese estado meditativo a todo el día, ¿no? Como dicen en el budismo zen, hay que estar plenamente consciente y concentrado en aquello que se hace, cosa que no hacemos normalmente en esta vida occidental tan inquieta, ¿no? Cuando comemos, debemos comer, no debemos estar pensando en lo que tenemos que hacer luego, ¿no? Cuando leemos, debemos leer, no estar pensando en... Y cuando clavamos un clavo, debemos estar pensando en el clavo. Eso es estar consciente. Y esa conciencia es difícil porque nuestra mente está todo el tiempo como un caballo desbocado corriendo hacia todas partes. Y ese tal vez sea el principal trabajo de la meditación: calmar, domar ese caballo domesticado que es la mente. Ah, Soyal Rinpoche, un místico, un budista, un lama tibetano, nos dice que la meditación es el mejor regalo que podemos hacernos en esta vida. Es el único camino a la iluminación. Pero me gustaría regresar a la señora Ra Bournier. Hay un pequeño libro que fue publicado posteriormente a su desencarnación, que se titula No hay otro sendero a seguir, que es un pequeño librito, pequeñito, como la voz, como los pies del maestro, y sin embargo es enormemente enriquecedor. Vale la pena, por acá lo tengo, es chiquitito, pero vale la pena leerlo, estudiarlo, reflexionar, meditar sobre los aspectos que menciona. Nuestra mente nos ha creado muchas ilusiones, ha imaginado muchas cosas como deberían ser. Y eso también es un obstáculo. La señora Ra Bournier nos dice: el sendero no es un viaje hacia una meta lejana, es el conocimiento inmediato a través del cual ocurre un cambio en nuestra naturaleza. El sendero es el profundo despertar de lo que realmente somos. Cuando hablamos del sendero espiritual, no estamos hablando de algo fuera de nosotros. Pero es lo que nuestra mente suele construir eso, ¿no? Cuando hablamos de meditación, no estamos en realidad hablando de generar ciertas condiciones para contactarnos con algo fuera de nosotros. Todo está dentro, ¿no? Es en vano que toquemos la puerta para que nos abran, estamos adentro. Y eso es precisamente de lo que hay que tomar conciencia, ¿no? Y la meditación puede ayudarnos, por supuesto, para ir acabando con este rápido recorrido, si se quiere, por algunos conceptos, ideas relacionadas a la meditación. Dos textos, dos frases que me parecen valiosas, enormemente valiosas. Yiddu Krishnamurti decía: pensamiento es el resultado de... Pensamiento es el resultado... Lo que parece que tengo acá que me está tipando algo ya. El pensamiento es el resultado de nuestro condicionamiento. Es la respuesta de nuestra memoria, ya sea ancestral o inmediata.
Tratar de meditar sin conocimiento propio es totalmente engañoso y absolutamente inútil. Aunque puedan meditar adoptando posturas indefinidamente por el resto de sus vidas, no verán más allá de sus narices. La meditación no es control, es percepción alerta. El tema de la percepción alerta en la literatura krishnamurtiana es muy amplio, ¿no? ¿Qué es percepción alerta? Ser consciente, darse cuenta de la realidad. Y eso implica una permanente observación, no hacia afuera, sino hacia adentro. Observar mis pensamientos, observar mis emociones, observar lo que siento, observar mis ideas, ¿no? Jiddu Krishnamurti recomendaba, eh, cuando tenga una idea que pienso yo que es negativa o positiva, la valoro, de alguna manera, positiva o negativamente, yo debo observar esa idea y debo dejar que ese pensamiento fluya y se disuelva, ¿no? Hasta que termine totalmente, ¿no? Hasta lo más profundo de ese pensamiento, debo observarlo. Claro, todo esto son palabras que bueno, él decía, pero que no nos dan necesariamente una receta, ¿no? Pero nos aproximan de alguna manera a tratar de comprender lo complejo que es este tema de la meditación. Suena fácil sentarse y elevar el pensamiento y pensar en cosas bonitas. Y puede ser ese un inicio, pero eso no es meditar. Finalmente con una frase de nuestra expresidenta internacional, la señora Rafa Burnier, que acerca de la meditación decía, la meditación no tiene nada que alcanzar. Si tiene un objetivo, esto lo había dicho antes, entonces no es meditación, es ambición, quiero algo. Y por lo tanto la meditación no debe tener un propósito. Tal vez esto sea difícil de comprender. Si una persona quiere encontrar la verdad no tiene propósito. No se busca la verdad para tener más control sobre los demás. La verdad es su propia razón. Pues bien, esto es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Si hubiera tal vez algún comentario, algún aporte. Yo sé que aquí hay presentes muchos meditadores que podrían hablarnos de su experiencia y de su posición frente a las ideas que acabo de transmitir, ¿no? Que igual nuestras mentes pueden estar de acuerdo o pueden no estar de acuerdo. Nuestras mentes son así. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano, gracias. Gracias, hermano, y gracias a todos por estar ahí. Me corrige si estoy en orden, por favor. Pase al salón, Georgina, Mu- por favor. Muchas gracias. Bueno, primeramente, querido hermano Tomás Carlos Barriga, es la segunda, tercera vez que escucho de vos una conferencia de diferentes temas, obviamente, pero padrísimas, excelentes. Y bueno, este tema de la meditación, chispas, muy interesante. Yo quiero comentar a vos, y de ahí emana mi duda, sí, pues sí, mi duda. En alguna época yo iba a un ashram y entonces, pues ya saben, ¿no? Comentábamos con la gente, los compañeros de trabajo, shalala. Y alguien por ahí decía algo y ahorita me quedé impactada porque cuando vos comentas que meditar 5 o 10 minutos, o sea, pues no, no es nada, ¿no? Es entrar en una condición a lo mejor de quietud, de calma. Pero a mí me decían, ten cuidado con meditar, porque en una de esas, si meditas sola, te vas. Y yo decía, ah, caray, ¿a dónde, no? Te vas y no regresas. O no hay quien te despierte. Efectivamente, yo sí me dormía y además yo iba al ashram y ahorita me voy a confesar aquí con todos. Me salía corriendo del hospital 1 hora, me tenían que cubrir mis compañeros. Y para mí era esa hora que iba, obviamente no era 1 hora, eran, no sé, 30 minutos meditación, pero yo regresaba cargada de pila porque hasta los compañeros después dijeron, ya no te vamos a dar permiso, ¿eh? Porque esa meditación es contraproducente. Tú llegaste aquí muy aletargada y te fuiste a meditar al ashram. No, y ahorita vienes con el látigo de fuera y contra todos, y muévase y rápido, y esto y el otro, y bla, bla, bla.
Y le decía, ay, no sean así, yo lo necesito. Pues si sigues con el látigo ya no te vamos a dar chance. Y efectivamente ahorita que vos decías que ni era tanto lo que yo hacía ni tanto cuento, yo me preguntaba, ¿por qué esa creencia de no medites sola? ¿Por qué te vas? Y luego, ¿cómo rayos regresas, no? Si me pudieras aclarar esa parte, pues no sé. Ahora digo que es algo ignorante lo que me dijeron, pero bueno, yo me la creí, ¿no? Gracias, mi hermano Tomás. Ok, gracias, hermana. A ver, yo lo único que puedo dar es esta opinión, ¿no? Eh, Meditar es un acto individual. Ahora, por supuesto, si yo tengo 15 minutos para meditar y de ahí irme al trabajo, es bueno que haya alguien cerca porque si no me quedo dormido y de repente no voy al trabajo. O sea, en ese aspecto sí puede ser bueno, ¿no? Ahora, me da la impresión, por lo que me cuentas, de que lo que has hecho tú es esa meditación de la cual hemos estado hablando también a ratos, ¿no? Esa meditación que hoy es muy popular, ¿no? Que se practica en algunas empresas, algunas transnacionales bajo la dirección de especialistas en meditación corporativa, así le llaman, ¿no? Eh, Porque es enormemente provechoso para el trabajo. O sea, un momento de calma mental. Nuestra mente constantemente inquieta nos agota mentalmente. Si yo pudiera durante 15 minutos calmarla, así no medite cuando hablamos de cosas espirituales, ¿no? Pero yo le llamo meditación a eso también. O sea, calmo mi mente, tranquilizo a mi cuerpo, relajo mis emociones y estoy 15 minutos en ese estado. Obviamente que mi actitud frente al trabajo va a ser otra, ¿no? Voy a estar de mejor humor, mi presión sanguínea va a estar mejor, porque hay enormes virtudes de esa calma, ¿no? Que podamos tener en esta vida tan agitada, tan estresada, donde todo el tiempo estamos segregando, o sea, no solo respirando y recibiendo, sino también segregando internamente sustancias tóxicas por el estrés, ¿no? El cortisol, en fin. Que un momento de calma, pues es una gota de agua fresca, ¿no? Y es por eso que tú tenías esa experiencia que es perfectamente válida y es muy usada la meditación para eso. Pero cuando hablamos de la otra meditación, la meditación con objetivos de alcanzar la conciencia, para alcanzar, darnos cuenta de la verdad, iluminarnos o acceder a cosas espirituales, hablamos de otros niveles más profundos, ¿no? Pero de hecho que es beneficiosa, claro que sí. Y yo creo que lo que querían en ese ashram era que no dejaras de ir, por eso te decían, no lo hagas sola, ven para acá. Bueno, gracias. Pasamos al hermano Enrique. Pase al salón, Enrique. Hoy. Gracias. Yo más quería irme al Tanga Yoga, que habla mucho Patanjali, y él habla del Samadhi, ¿no? La abstracción en el ser. Y bueno, si ha leído el Yoga Sutra, había dos Samadhis, ¿no? También está escrito muy detalladamente en el Vivekachudamani, ¿no? Los dos Samadhis, ¿no? El Sadikalpa Samadhi y el Nirvikalpa Samadhi, ¿no? Entonces, había que conocer esas dos etapas, digamos, de esos upadis, porque eso no es el ser está en el último estadio que Ujú, Shankaracharya le llama el Asparsa Yoga. O sea, es una metáfora simplemente para decir que el ser no está manifestado como nosotros podemos. O sea, en el Vedanta se habla de cuatro niveles de conciencia, ¿no? Una conciencia de vigilia, una conciencia sutil, que es taihas en sánscrito, una conciencia causal. Ese punto le podemos decir el primer ser creado, ¿no? El creador, ¿no? Prajna. Pero el ser está en el Brahman o el Atman. Por eso que hay muchos sutras que hablan que nosotros somos Brahman, sino que ujú. no despertamos la conciencia. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que la experiencia no se tiene en la meditación. La experiencia se tiene en el samadhi, en la abstracción del ser. Y son tres samadhis, como vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, pero ¿cuándo surte efecto? Porque, o sea, muchas veces interviene nuestro falso yo, nuestra parte psíquica, ¿no? En realidad esto no es algo psíquico, sino es algo muy sutil, muy interno, ¿no? Del ser, ¿no? Entonces, la tradición de sabiduría hablaba del Shaktipak, o sea, el verdadero maestro tenía el poder de transmitir
poder borrar esas imperfecciones que tenemos, esos sanskaras, esas vasanas, y darnos el poder digamos, poder. Pero ¿qué sucede? Que Eh, esa tradición fue perdida, ¿no? Sí, eso era todo lo que quería decir. Ok, eh, eh, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. eh, La hacer, teosofía dice lo mismo con otras palabras. O sea, ese Brahman que han mencionado es la mónada. Está unida, está unida a logos. No hay separación. Pero en meditación nosotros no llegamos hasta ahí, salvo como bien mencionas en un samadhi, en un samadhi alto además. De lo que estamos hablando, del acceso con la meditación a lo espiritual, estamos hablando del yo superior, a lo que en teosofía llamamos ego, ¿no? O yo superior. Eh, pero el verdadero, el Maha Mega Samadhi, es en realidad la fusión con la conciencia absoluta, ¿no? Es interesante, en la doctrina secreta se mencionan estas etapas, no necesariamente con los mismos nombres, pero es interesante y sí, es verdad. Incluso en los Yoga Sutras de Patanjali se menciona algo interesante, ¿no? O sea, hay una, hay una iluminación, hay un samadhi que surge sobre la base de una meditación y un esfuerzo constante. Pero hay otro que es espontáneo y que surge cuando no lo esperamos y que le puede pasar a cualquier persona, ¡pac! Tiene una iluminación. Y también, por supuesto, eso también es parte de la experiencia, ¿no? Es un universo, esta es una charlita introductoria a este fenómeno tan amplio, y en realidad creo que la idea es invitarnos a que podamos investigar, ¿no? Muchas gracias. gracias. Bueno, pasaremos entonces, gracias hermano. Pasaremos a nuestro querido hermano Dani al salón. Adelante, Dani. Gracias, Tomás, por tu amplia explicación sobre distintas clases de meditaciones que pueden hacerse. Debo confesar que empecé antes de estudiar teosofía, meditación. Llevo varios años meditando. Para decirte, yo medito 2 veces al día al levantarme, cuando la mente está fresca. Es la manera más fácil de hacer una meditación, pues la mente está clara. También medito antes de acostarme. Ese es un poquito más difícil, pues la película del día está claramente en tu mente. Pero yo practico el Zen, la meditación de Zen. Comencé con, ¿cómo le llaman ahora? Mindfulness, y después subí al Zen. Pero yo debería decir que la meditación es un estilo de vida. Es algo que se practica constantemente, diariamente, en el transcurso del día. Si está caminando, tú debes saber, tener conciencia de que estás caminando. Como dijiste, si está comiendo, saber que estoy comiendo. Cojo conciencia de que estoy comiendo. Si me estoy duchando, tengo que tener conciencia de que me estoy duchando. Puesto, ¿qué pasa? Que la mente de nosotros humanos se desarrolla bajo esos pasos. Entonces, si la mente recuerda todo, y según tú vas meditando y llega algún momento a algo sutil, que es muy difícil subir a un samadhi, puesto que la mente es muy traviesa, por decirlo así. Pero también se recuerda esos momentos buenos, de tranquilidad y sutiles que vive. Ve, entonces, según tú practicas más y más en la meditación, la mente vas recordando la manera, los pasos, el camino que debes tomar. Como te digo, Tomás, muchas gracias por tus grandes explicaciones, y yo le sugiero a todos los hermanos que meditemos. Meditemos no coger y decir esta es la mejor. Cada cual tiene su manera, su forma, su proceso,
de hacerlo, tratemos. Y tú algún día encontrarás la tuya, igual que yo, la hermana Magal, el hermano, todo, si lo tratamos, se puede hacer. Difícil al principio, sí, pero no hay meditación que sea inútil. Ujú. Siempre hay algo que tú puedes conseguir de las meditaciones. Muchas gracias a todos. Que tengamos un excelente fin de semana. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Dani. Eh, Muchas gracias. eh, Solo una cosita. eh, La eh, meditación, pues, es algo que tenemos que hacer, ¿no? Sí o sí, tenemos que hacer. Porque los que meditan, hacen. O sea, los que saben, hacen, meditan. Los que no saben, como yo, damos conferencias sobre meditación, ¿no? Bueno, le voy a decir que sean más específicos en las preguntas, por favor. Vamos a pasar a Vilmaris. Adelante al salón, Vilmaris. Gracias, hermana Magali. Yo lo que quería comentar es que si lo que menciona, es la pregunta también, que si lo que menciona la hermana Georgina, de lo que ella solía hacer en el ashram, no es algo parecido a lo que entendemos. Yo, por ejemplo, practico una clase de yoga dentro de la Gran Fraternidad Universal y siempre hay un espacio entre la gimnasia psicofísica y las posturas que se relaciona con el momento de relajación, que solo son unos cuantos minutitos, pero siempre le llaman relajación, nunca meditación, y probablemente eso es tal vez algo más parecido. Sería mi pregunta también a lo que ella hace mención. Por otro lado, el hermano Fernando Torrijos acaba de dar hace poco tiempo una conferencia muy interesante, este, que a mí me sirvió mucho porque él decía, nada más concéntrese en respirar. Y eso es lo que yo he estado haciendo y pensando un poco en el Pralaya y en el Manvantara, pensando en eso, ¿no? Pralaya, Manvantara, un poco desde mi persona. Entonces, a mí sí me ha ayudado y en particular yo felicito mucho esta exposición porque a mí también me permitió entender otras cosas que son muy importantes y que yo solamente tenía la intuición, y es la importancia del estado, de los otros elementos previos a concentrarnos y empezar a meditar, ¿no? O sea, la mente calma, las buenas acciones, la vida tranquila, todo eso son elementos que usted me acaba para mí de descubrir que son esenciales para este proceso. Muchas gracias. Gracias. Y me toca a mí, Sí, sí, hermano, sí, le toca a usted. ya. Primero agradecer a Tomás por su esfuerzo de síntesis. Este tema de la meditación es a la vez, muy simple, pero a la vez es muy complejo, ¿no? La meditación, es el paso de la conciencia superior a través de la mente inferior, a través del cuerpo astral, del cuerpo etérico y hasta del cuerpo físico para llegar a nuestro cerebro, donde funciona nuestra conciencia en el plano físico. Entonces, mi intervención era solamente una cosa muy breve, por la inquietud que me produce la hermana Georgina, a quien le dijeron en el ashram, que no sé de qué tendencia es ese ashram, que hay que meditar en grupo, porque si no, uno es como si fuera un globo lleno de hidrógeno que se pone a meditar y se va y se pierde entre las nubes, ¿no? Eso es lo que le dijeron. Entonces, estas son medias verdades o un cuarto de verdades, ¿no? Es verdad que la meditación no es para todo el mundo, ¿no? Si uno tiene una vida muy complicada, ¿no? Con muchos problemas económicos, de repente uno tiene 3 mujeres y esto le genera una vida, pues, complicadísima, o
uno está metido en cuestiones financieras muy complicadas que en cualquier momento se arruina, de repente es corredor de bolsa, no tiene una mente muy, una vida muy problemática, ¿no? De repente uno es agente secreto y tiene que estar ocultando su vida, o sea, su vida es muy difícil. La meditación no es una cosa aconsejable. Si uno tiene problemas mentales, de repente es obsesivo compulsivo, de repente es histérico, o tiene problemas terribles con su pareja, se para peleando con su pareja, con la gente, la meditación no es aconsejable. Para meditar hay que tener una vida más o menos ordenada, más o menos, ¿no? Y hay que tener los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Hay que tener los pies bien puestos en la tierra. Y, y lo que dijo el hermano Dani me pareció muy bueno, ¿no? Uno tiene que encontrar la manera de meditar que se acomoda a la naturaleza de uno, porque no podemos meditar de la misma manera, es imposible porque somos personas completamente diferentes. No es fácil ir elevando la conciencia, buscando a la conciencia superior, ¿no? Entonces, se necesitan años de ir convirtiéndose en un meditador disciplinado para que la conciencia vaya ascendiendo realmente y dejando atrás al cuerpo físico, al cuerpo etérico, ¿no? Como decía como decía el hermano Juan Villas, uno está ahí sentado, tratando de meditar y huele el olor del café, ¿no? Y ya se le va todo, ya no hay meditación, ya se acabó. Entonces, ese es un cuento que uno se pone a meditar y entra al primer samadhi, al segundo, al tercero. Eso no es real. Eso no es real, ¿no? Es muy difícil meditar. Y seguramente que hay personas que sí logran esos niveles, pero estadísticamente la mayoría de los meditadores alcanzan niveles intermedios. Y entonces están bien centrados en su cuerpo, es difícil salir de eso. Entonces el peligro que teme Georgina, ese es un mito inventado, Georgina, eso olvídate, olvídate. Conseguir una meditación profunda se necesita años, años de práctica, ¿no? Nada más, muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, no hay más manita por ahí. Sé que la han aprovechado bastante por las preguntas, por las recomendaciones. Así es que la Federación Teosófica Interamericana le da las gracias a todos los hermanos. A nuestro querido hermano Tomás Carlos Barriga, gracias por su momento dedicado a este trabajo. 1.000.000 de gracias a todos, los quiero mucho y no hay más nada que decirle.